Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a República por invitarme aquí, a todo el público, a los patrocinadores. Voy a hablar, ya se ha dicho casi todo lo más importante, ¿no? Y es que tenemos un problema Houston muy grave en Europa y en concreto en España, y que aquí todavía este país está en una situación que podría aprovechar los próximos años y no caer en los mismos errores que nosotros, ¿no? Entonces yo voy a hacer una presentación que no me va a dar tiempo a terminar, pero se distribuirá a quien lo quiera, posiblemente se colgará en Internet, sobre los diversos ángulos de este problema, siempre con un poco referencia, por un lado, al viejo mundo, España. Yo realmente España ya no es la madre patria, es la abuela patria. Ya estamos en esta situación, ¿no? Y el mundo y Guatemala, ¿no? Y veremos datos que realmente son bastante favorables todavía para Guatemala, y veremos también un poco qué está pasando, por qué pasa esto, qué soluciones puede tener, pero como digo, no me dará tiempo a pasar toda la presentación, ¿no? Entonces, yo quería hacer como las primeras frases, ya que hablamos de demografía, hay una frase clásica que dice que la demografía c'est le destin, o sea, en la demografía está el destino, o es el destino, como en español el ser de otros países es ser y estar, yo prefiero ponerlo en estar. Entonces, el creador de la ciencia de la sociología, en la demografía está el destino, sobre todo cuando la demografía tiene unas características muy pronunciadas, positivas o negativas, ¿no? En Francia, que era el país que estaba menos mal hasta hace poco, un primer ministro socialista dijo hace ya 36 años, ¿no?, que muchos países de Europa estaban en camino de suicidarse sin saberlo, ¿no? Ahora también Francia, ¿no? Y luego suelo citar, esto es un truco que llaman el argumento de autoridad, ¿no? Esta frase le dijo un profesor que fue un economista muy importante español: ¿qué futuro tiene un país de viejos? La podemos decir cualquiera, pero si citas a autoridad parece que tiene. Pero ¿qué futuro tiene un país de viejos? No, un país de viejos tiene pasado, no tiene futuro. Y eso es lo que está empezando a pasar en países como el mío, ¿no? Vamos a hablar un poco qué cosas están impulsando están impulsando la demografía. Y voy a hacer primero lo que está pasando en países occidentales, en Europa, en España, en los países viejos, por así decirlo, y luego veremos lo mismo, cómo está la situación más o menos aquí, ¿no? Entonces, empezamos por la natalidad, que es el principal motor, ¿no? Ahí está mi hijo pequeño cuando era pequeñín, ¿no?, sonriendo. Está muy por debajo del nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, eso es así cuando la mortalidad infantil y juvenil es muy baja. Hace 100 y pico años, o aquí mismo en Guatemala hace 70 o 70 años, hacían falta más de eso, ¿no? Pero ahora ya también aquí hace falta ese nivel de un poquito más de 2. El poquito más de 2 es que nacen un poco más de hombres que mujeres, pero los hombres somos el sexo débil a efecto de mortalidad a cualquier edad, y morimos más y luego se va igualando y acaba habiendo más mujeres. Pero eso es lo que explica el famoso 2,1 y no 2 a secas, ¿no? Bueno, pues en España estamos prácticamente en la mitad de eso, los españoles, ¿no? En la mitad, lo cual significa que cada nueva generación es la mitad de numerosa que la anterior, y la siguiente es la mitad de la mitad, o sea, un auténtico desastre, ¿no? Tenemos también en los países como el mío la población autóctona, que desciende de personas del propio país, está menguando, está mermando, cada vez somos menos. Y eso se puede mermar solo en parte, se puede compensar solo en parte con población inmigrante. Hablaremos algo de eso, y con riesgos, ¿no? Como mucha gente es consciente que está ocurriendo en Europa, y luego hablarán otros oradores como doña Eva, nos hablará del tema del Islam y demás, ¿no? Cada vez hay menos personas por hogar. En España hay ahora como un poquito más de la mitad de personas por hogar de lo que había hace 50 años. Cuando yo era niño, yo nací en Asturias, en España. En el año 1960 había la misma población que ahora, pero nacían 4 veces más niños en total, ¿no? La misma población, y sin contar inmigrantes 5 veces, ¿no? Es la diferencia entre una sociedad con niños y una sociedad sin nada, ¿no? Tenemos la esperanza de vida, ya está en países como el mío, es una esperanza muy elevada, también ya en Guatemala, pero todavía no llega a ese nivel. Ahí tienen a mi mamá con 96 años, que está todavía, cumple ahora 98, y se ve en buena salud. No solamente vivimos más años, sino que vivimos años en buena salud. Madrid, por cierto, de donde yo vengo, en Madrid se dice, hay un dicho que dice de Madrid al cielo, y es verdad, pero es de donde más tiempo tardamos en llegar al cielo, porque tardamos más en morirnos, ¿no? O sea que se les invita a estar por allí cuando quieran. Es mi papá también. Envejecimiento. El envejecimiento, ¿por qué se produce? Se produce en parte porque vivimos más años, pero sobre todo por la falta de niños y jóvenes. Lo que está descompensando a las sociedades, porque una gran parte de los años estas son con calidad de vida, son también con más salud. El envejecimiento real físico está llegando más tarde a las sociedades, ¿no?
Entonces, aquí hay la población en edad laboral, los países tienen 3 tipos de población. La joven, que todavía no produce, que se está formando, que es el futuro, los jubilados o los viejos, los ancianos, y la población que crea toda la riqueza para sí misma y para los demás es la población laboral. Una población en edad laboral, en demografía, en casi todo, lo importante no solamente es cuánta gente hay, sino qué composición tiene por edades. No es lo mismo que en la población laboral el 70% tenga más de 50 años a que sean solamente el 30%. Bueno, eso también está menguando y eso tiene un efecto en la productividad. Una de las cosas que siempre nos gusta en todos los foros empresariales y miras, la productividad es la clave de la riqueza o la clave de la riqueza. La productividad de las personas mayores es menor, digamos, a igualdad de otros factores, ¿no? En los países como el mío cada vez hay más población inmigrante. En España ya 1/4 parte de la población es o inmigrante o hijos de inmigrantes, y no solamente en España. La anomalía española en inmigración es el factor hispano. Eso está haciendo también que la presencia musulmana sea menor, porque se ocupa, digamos, el espacio por parte de inmigración hispánica, que lógicamente se integra mucho mejor, con las excepciones de rigor, pero se integra mejor. Y hay una concentración, esto es otra tendencia en todas partes, la concentración en áreas metropolitanas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en países como el mío. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para Guatemala o países parecidos a Guatemala, que algunas cosas son muy parecidas y otras no. La natalidad ha caído, se ha desplomado, pero todavía está en un nivel bastante bueno. O sea, un poco el deseo sería que se quedase como está, lo cual por las tendencias no se suelen detener abruptamente, pero ese es el deseo, ¿no? Está ya aproximadamente en el nivel de reemplazo un poco arriba, un poco abajo. Ya hay países, de hecho, incluso de Hispanoamérica, están muy por debajo del nivel de reemplazo, que estaban hasta hace poco bastante por encima. Países de todas partes del mundo, de Asia, que antes tenían, cuando empezó a caer la natalidad en Europa y esencialmente, y en Japón, pues estaban todavía muy bien, ¿no? Tenemos la población autóctona sigue creciendo con fuerza, porque hay más nacimientos que muertes, incluso aunque tengas emigración neta a otros países, como es el caso de Guatemala o de México, y tienes también menos personas por hogar. Pero fijaros, en España estamos en 2,5 personas por hogar, en Guatemala en 4,5. Habéis perdido una persona por hogar de media en menos de 20 años, lo cual es en 16 años o así, lo cual es un cambio muy rápido. Se va reduciendo los hogares, pero todavía son hogares de media bastante bien poblados, ¿no? La esperanza de vida tiene 73, 74 años. La esperanza de vida es un indicador importantísimo. A los que nos gusta la economía y el PIB y los números de dinero, realmente yo creo que no hay indicador en parte más importante, porque además, para que la esperanza de vida sea alta en un país, tiene que tener cierto acceso a medicina y a alimentos y agua potable las clases bajas. Lo que baja la esperanza de vida son las clases bajas y media bajas. La clase alta de Guatemala debe tener la misma esperanza de vida que la clase alta de España o que la gran mayoría de la población española. Lo que te hace ese nivel, que ya es muchísimo, es casi el doble. O sea, con todos los problemas que habéis tenido como país y muchos otros, es casi el doble que en 1950. Eso es un enorme éxito de la sociedad guatemalteca, lo mismo que en todo el mundo, porque pero está muy bien, ¿no? Eso es una cosa, un motivo de... El envejecimiento todavía es mínimo, veremos algunos datos comparativos, pero está creciendo también. Siempre es una sociedad todavía muy joven. Tiende a aumentar por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, pero sobre todo, como decía, la parte mala es por la caída de la natalidad, ¿no? Población inmigrante es un país que ha tenido mucha más inmigración que inmigración, como nos pasaba a España hasta hace 50 años. Aproximadamente el 7% de los guatemaltecos que viven vivos en el mundo viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. En España, curiosamente, hay pocos, es de las emigraciones que ha venido menos, aunque está viniendo más. En México también hay. Y hay también una tendencia a la concentración en áreas metropolitanas. Eso no varía, ¿no? Entonces tengo 5 deseos para el futuro de Guatemala. Recordad que son 5. El primero es que no imitéis a España, ¿no? Ese es el primero. El segundo es que no imitéis a España. Y el tercero es que no imitéis a España, ¿no? Los 3 primeros son el mismo, porque realmente es así. Por favor, en esto no nos imitéis. En otras cosas buenas sí, pero en esto no. Entonces, ¿qué sí digo? Lo que también se ha dicho antes, tenéis que aprovechar, son críticos, los próximos 25 o 30 años, esos años que llaman de bono demográfico, en el cual ya la natalidad no es desbordante, no es agobiante, o sea, podéis concentraros mucho en el desarrollo del país, en crear las infraestructuras, en crear el capital humano y el capital físico,
Porque si no, el riesgo que tienen los países que hoy día llamamos emergentes antes del tercer mundo, porque realmente estáis saliendo de esa etapa anterior más pobre, es being old before being rich, o sea, ser países que sean viejos antes de ser ricos. Nosotros ya somos viejos, pero tenemos pues muchísimas carreteras, puentes, infraestructuras, etcétera. Tenemos más o menos, y es mucho más barato mantener que construir, ¿no? Es importante aprovechar estos años, ¿no? Y luego, como cosas así básicas, ¿no? Para que no siga cayendo. ¿Qué es lo fundamental? Esto es un tema esencialmente de valores. ¿Qué son valores? Pues las cosas que nos mueven, sea de los afanes que tenemos, las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, en las sociedades tradicionales, para un joven, una de las cosas esenciales es cuando te casas y tienes hijos. Es decir, en todas las sociedades eso ya no lo es, ¿no? Ya deja de serlo, desde luego en España deja de serlo. Entonces, el que eso sea lo que realmente la gente quiera. Yo empecé hablando de estas cosas, que había un problema con las pensiones, que había un problema para España y tal, pero a un joven las pensiones le quedan como a 30 o 40 años de distancia, y yo no voy a arreglar España, yo no voy a arreglar Guatemala. Yo soy patriota, me gusta contribuir, pero no voy a mover mi vida por eso. ¿Por qué tú deberías tener hijos? Por ti. Deberías tener por ti ayudando al país. ¿Por qué deberías tener una familia? Por ti, porque es el mejor modelo de vida para casi todo el mundo, tener una familia con hijos, una familia que tus hijos tengan hermanos, que eso es otra, si es posible, depende cuando empieces a tener niños, ¿no? Y esto, todo lo que favorezca esto desde la política de la sociedad civil, por ejemplo este evento, ¿no? Creo que es importante, porque si no vais a acabar como nosotros. Y como os decía, 3 de mis 5 deseos es que no acabéis como nosotros, ¿no? Nupcialidad, es importante la estructuración familiar, esta es otra cosa. Por ejemplo, en España ahora mismo la mitad de la gente ya no se casa, y de la gente que se casa, la mitad se divorcia, ¿no? Entonces, claro, son tasas absolutamente destructivas de la familia, ¿no? La familia española, hasta hace 50 años, eran matrimonios para toda la vida, el divorcio no estaba permitido, había algunos que se separaban pese a todo, luego se aprobó un divorcio fácil, luego cada vez más fácil, lo han ido haciendo cada vez más fácil, los políticos de mi país no les importaba, al contrario, parece que lo han deseado. Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala? Bueno, todavía la tasa de bodas por 1000 habitantes tiende ligeramente a la baja, todavía es mucho más alta que en España, y la divorcialidad está aumentando. Todavía son tasas de divorcio bajas, pero está aumentando muchísimo, ¿no? Con datos de vuestro Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Una cosa es muy importante en todo este proceso que decíamos, es no dejar para demasiado tarde el tener niños. Aquí ha habido un problema, por supuesto, de adolescentes. Eso no es deseable en absoluto, nunca que adolescentes tengan hijos, pero no hay que dejarlo para demasiado tarde, porque cuando se deja para demasiado tarde, luego no tienes los niños que querrías tener. De hecho, uno de los dramas que pasa en España es que hay mucha gente que quiere tener hijos cuando ya es demasiado mayor, ¿no? Bien, vamos a pasar un poco a dar un poco de estadísticas de los grandes parámetros demográficos, ¿no? Como os decía, el parámetro de calidad es cuántos hijos se tienen de media por mujer. Si hay 2,1, la población se mantiene. Entonces ahí hay 3 colores que se van a repetir. El precioso azul de vuestra bandera, el amarillo para el mundo y el rojo de España, ¿no? Lo del rojo de España no tiene nada que ver con el color político de quienes nos gobiernan, por supuesto. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ahí veis la evolución desde 1950, ¿no? Como veis, la natalidad era desbordante, posiblemente era excesiva para ese momento, para digamos que el país pudiese acomodar toda esa población. Hasta hace 1970, hace 55 años, 6,6 hijos por mujer en Guatemala, bastante superior a la media mundial, pero ahora, como veis, ha habido un desplome. Esto es un absoluto desplome y, por desgracia, en casi todas estas cosas suele continuar, ¿no? En la mortalidad, esto es un enorme triunfo también de las sociedades mundiales y la vuestra en concreto. ¿Cuántos niños morían el primer año de vida, ¿no? Pues en 1950 morían, por cada 100 niños que nacían, morían 16 el primer año de vida. Ahora estamos en menos de 2, ¿no? Eso es por 1000, es para leerlo, ¿no? Es incluso inferior a que ha ganado el mundo, ¿no? El mundo está mejor que Guatemala, ahora está mejor, ¿no? Tiene una tasa, lo cual es... Oye, ya que criticamos muchas cosas y mucha gente decimos que las cosas están mal, creo que también es muy bueno apreciar lo que está bien, y esto es una cosa fantástica, ¿no? Vamos a ver, la esperanza de vida, que es lo que matemáticamente se esperaría que vivieses dadas las tasas de mortalidad observadas, como veis, ha crecido muchísimo. Hay datos un poco contradictorios de cuánto era en 1950. Tengo 2 fuentes, una dice 77 años y medio en Guatemala, otra 40. Ya es una esperanza de vida muy alta y va a seguir creciendo seguramente. Y esto es una cosa muy buena, salvo que no tengas hijos, en cuyo caso la sociedad te queda completamente descompensada. Veis la de España, que es muy alta.
la de Guatemala está prácticamente ya al nivel mundial, antes estaba muy por debajo, o sea que Guatemala lo ha hecho mejor que el conjunto del mundo. Supongo que como buenos hispanos sois muy autocríticos con vuestro país. Nosotros se suele decir que el peor enemigo de España es un español, ¿no? Pues no sé si es aquí habéis heredado lo peor de esa parte nuestra, pero realmente suele ser así. Bueno, pues no todo está tan mal, ¿no? La gente, una de las formas de medir el envejecimiento es cuánta gente tiene 65 años o más, ¿no? Entonces, ahí veis los porcentajes, ¿no? de prácticamente nadie hacia 1950 en los países, o muy pocos. En España ya estamos en más del 20% y los españoles autóctonos ya estamos en el 25%. Pero es que hay lugares donde hay 3 de cada 8, hay provincias en España donde 3 de cada 8 personas ya tienen 65 años o más de los españoles. Guatemala está por debajo de la media mundial, eso también es bueno. Pero como veis está creciendo y lo normal es que crezca, el problema es que crezca demasiado rápido, ¿no? En 20 a 30 años la humanidad empezaría a decrecer porque si los nacimientos en demografía fuesen como los ingresos, las ventas de una empresa y las muertes fuesen como los gastos, ¿no? El balance, el beneficio, las utilidades es la diferencia entre las dos, ¿no? Entonces, los nacimientos del mundo cada año ya nacen menos niños, lo mismo que en Guatemala, por cierto, ya hemos llegado al máximo de nacimientos. Se cree, en cambio las muertes tienden a crecer porque las sociedades tienen cada vez gente más mayor. Entonces, en aproximadamente 20 o 30 años la humanidad empezaría a decrecer. El crecimiento vegetativo es lo que mide por nacimientos menos muertes por 1000 habitantes. A nivel mundial, en los países, el crecimiento de la población depende de eso y la migración positiva o negativa. A nivel mundial, mientras Elon Musk no nos lleve a Marte, eso seguirá siendo también lo que determinará el balance de la población mundial. Entonces, como veis, hay una caída muy rápida en los últimos años. Ahí puse el año 2020, es el año de la anomalía de la pandemia, pero fijaros que, por ejemplo, ya estamos incluso peor en crecimiento vegetativo a nivel mundial que el propio año de la pandemia, que hubo un número anormal de muertes, ¿no? ¿Cómo funciona esto de los 2 hijos por mujer? O sea, lo que decía, ¿no? Esto es el caso de Europa, España y Asturias, de donde soy yo, que Asturias tiene el número de hijos por mujer más bajo de la Europa continental. Ahora yo no puedo decir de Europa política porque las Islas Canarias lo tienen todavía más bajo, ¿no? De Gabriel Calzada, todavía el más bajo de toda la Europa política, ¿no? Entonces dice, donde hoy hay 100 mujeres en edad de tener niños, que pueden ser de 15 a 45 años o en la práctica a lo mejor una banda un poco más estrecha, pues en 2021 si había 100, pues ahí ves cómo va evolucionando por cada 100 que había entonces, cómo va cayendo. Por ejemplo, en Asturias natal perderemos el 90% de las personas en edad de tener niños en 100 años, ¿no? Y antes ya se han perdido muchos, ¿no? Así es como funciona. La sociedad va quedando envejecida porque va quedando descompensada. Luego ahí puede haber emigraciones, esto es una población, digamos, estática, ¿no? Y esto no se puede reemplazar con ninguna otra cosa, ¿no? Esto es una de las peores consecuencias, ¿no? En España, por ejemplo, una de las franjas más vitales de una sociedad es la gente de 20 a 40 años, ¿no? Esto es solo la desaparición de españoles autóctonos en un periodo de 21 años por provincias. De nuevo, Asturias, como veis, hemos perdido el 52% en solo 21 años. En total, 4,6 millones, ninguna guerra ha hecho desaparecer tanta gente joven, ¿no? En este caso, además de los 2 sexos, porque en la guerra solían morir solo hombres, como veis, vamos, los datos son realmente espeluznantes, ¿no? El saldo vegetativo en España, nacimientos y muertes, el total está en azul y el de los españoles, digamos, autóctonos, en ese color, una especie, no sé cómo se ve ahí, en miles, ¿no? Como veis, tiende a crecer. El año 2020 es anormal, no hay que fijarse en el 2020 para ver la tendencia. Hay poco que quitarlo, veis, no para de crecer. De hecho, ya hemos perdido 1,8 millones, un décimo de la población de Guatemala en españoles ha desaparecido en los últimos 14 años por esta vía. Pero, por ejemplo, en Alemania llevan ya 7 millones de alemanes, digamos, étnicos desaparecidos por esta vía en las últimas décadas. En Italia 5 millones, ¿no? Porque empezaron antes que nosotros a no tener niños, ¿no? ¿Qué efectos potenciales tiene esto? Bueno, pues desde el punto de vista humano-antropológico se pierde una población a término tendería a desaparecer, una sociedad, una civilización, una cultura. Económicamente, pues si cada vez tenemos menos gente y la que queda más envejecida, ¿qué puede salir bien? Pues vamos a tener un problema de pensiones, vamos a tener un problema de más gasto en pensiones, menos consumo e inversión, vamos a tener, seguramente los estados necesitan que la presión fiscal sea todavía más agobiante para pagar las pensiones, lo cual aplasta a la sociedad productiva, una fuerza laboral menguante y envejecida, que eso es muy malo para la productividad.
tenemos menos innovación, el emprendimiento es cosa de, sobre todo de jóvenes, ¿no? Tienes que pensar en los riesgos y si fracasas y eres joven tienes toda la vida para reponerte, ¿no? Si tú te arriesgas todos tus ahorros cuando tienes 75 años, como te salgan mal en un emprendimiento, pues tienes un problema del que no te puedes reponer. O sea, una sociedad de viejos no es una sociedad innovadora y emprendedora. Productividad, como decía, es una cosa que decae y la renta per cápita efectiva también se pierden. Una cosa muy curiosa de que haya menos personas por hogar es que hacen falta más casas para albergar la misma población. O sea, el país se envejece, se empobrece de una forma silenciosa, sin que la gente se dé cuenta. En España en concreto ahora mismo hacen falta 3 a 4 millones más de viviendas para la misma población que con las pautas familiares de antes. Vivimos los mismos que habríamos vivido, pero necesitamos gastar más dinero en algo que no nos proporciona más bienestar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas económicamente es un desastre, ¿no? Se devalorarían las casas y ahora mismo hay un problema de vivienda, en parte porque llega mucha más inmigración de la que necesitamos, pero si dejase de haber inmigración, se devalorarían las casas. Acabaríamos teniendo el problema contrario, ¿no? Que es una devaluación excesiva de propiedades, ¿no? Afectivos familiares a mí me preocupan más. La parte económica, gracias a que hay empresarios estupendos y que hay tecnología estupenda, en parte la compensaremos, en parte no del todo, pero la parte afectivo familiar, si no has tenido hijos o tus hijos, las familias son muy estrechas, pues eso no lo puedes suplir, ¿no? Y luego va a haber una presión que la hay en Europa para eliminar a los viejos, ¿no? En Japón lleva un ministro japonés de finanzas. Japón es un país importantísimo en el mundo, de los países. Nada, dijo una cosa tan simpática como que por favor los viejos se diesen prisa en morir, ¿no? Que costaba mucho, ¿no? Eso lo dijo el ministro japonés de finanzas, claro, no lo dijo cualquiera, un loco en redes sociales, ¿no? El ministro japonés de finanzas de hace unos pocos años, ¿no? Geopolíticamente, en concreto Occidente, España, Europa, tendemos a la irrelevancia en el mundo moderno, por demografía también es una de las cosas que nos está lastrando. Y, bueno, como todo tiene sus dos caras, pues algún efecto económico no compensa, pero bueno, habría un ahorro en educación, porque tenemos que gastar mucho más en pensiones, pero hay menos niños. El desempleo desaparecería, una sociedad en la cual muere más gente de la que nace y se jubila más personas de las que ingresan por el mercado laboral, tiene menos desempleo, desaparece el desempleo, las casas serían más baratas para comprar o alquilar, siempre que no quiere ser un sitio que esté desierto, ¿no? Porque a lo mejor una torre que esté 2/3 vacía, pues a lo mejor no te apetece ir a unos condominios, ¿no? Pero bueno, socialmente, como decía, desaparecería el desempleo, menos criminalidad, la violencia es también cosa más de jóvenes, es decir, no hay dos monedas sin dos caras. Lo que pasa es que no compensa, menos riesgo de conflictos políticos. Los países al envejecer tienen también menos riesgo de violencia. En España, en el País Vasco, la ETA se crea en una sociedad llena de jóvenes, rebosante de jóvenes, y desaparece en una sociedad muchísimo más envejecida, y eso sin duda tiene su peso, ¿no? Para mí no compensa en ningún caso la moneda, la cara positiva de la negativa, ¿no? Hablábamos de la soledad, ¿no? En España las familias eran, si tú tenías por ejemplo, 4 hijos, ¿no? Tus hijos tenían 3 hermanos, acaba habiendo 24 primos, teníais 6 tíos carnales, 12 sobrinos, 16 nietos, ¿no? En la sociedad que hicieron los chinos de hijo único, tienes un hijo que no tiene hermanos, un nieto, desaparecen los parientes, digamos, laterales, ¿no? O sea, la tristeza de eso, pues decía un político español, ¿no? Dice, vamos a pasar del abuelo que cuidaba a 4 nietos al nieto vigilado por 4 abuelos, ¿no? Esa es la inversión de la pirámide de población, ¿no? El número de personas comparado en 1970 en España con lo que hay ahora, cómo se distribuyen, con cuánta gente vives tú. En 1970 solo el 1,9% de los españoles vivían solos, con 0 personas. Ahora ya es el 11 y pico, esto es de hace unos años, ya está como el 12%. Es por pura casualidad que he puesto los datos de la época de Franco en azul y los de ahora en rojo. Es pura casualidad, que nadie piense que tiene ningún tipo de connotación. Pero como veis, por ejemplo, gente que vivía con 7 personas en España, eran el 10% de la gente. Vivir con 7 personas más es vivir en una pequeña tribu, ¿no? Ahora es el 0,2%, 1 de cada 500. O sea, es brutal el vaciamiento de los hogares, ¿no?
La soledad es uno de los grandes problemas de las secuelas que no se cura con tecnología, ni con inmigrantes, ni con nada. Si no nacen niños, si nos divorciamos mucho, nos casamos poco. Entonces, ¿qué ha pasado en España, por ejemplo? Esto es el incremento de las personas que viven solas en números absolutos, en porcentaje respecto a la población y en porcentaje respecto al total de hogares, ¿no? Hay una frase en temas de datos que dice que si los datos los torturas lo suficiente acaban confesando lo que tú quieres que confiesen, ¿no? Y eso es verdad para series de datos que cambian, pero hay que ser un auténtico genio de la tortura para torturar estos datos y que no te salga que hay una explosión de la soledad, ¿no? Hemos pasado de 660.000 personas viviendo solas en España hace 55 años a 5,4, ya estamos en 5,5 millones, ¿no? Con una población que ha crecido solo un 50%, ¿no? Y luego se proyecta que seguirán a más, ¿no? La soledad, además de triste, es dañina para la salud psíquica y física y, como decía, también empobrece. O sea, en los hogares que tienen más niños, también por persona, el coste por persona de vivir en un hogar es menor, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, que yo soy de los que hablan mucho. Bueno, políticamente, pues, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bienaventurados sean los jubilados, porque de ellos es y será el reino de los votos, en países como el mío, ¿no? Son el segmento absolutamente intocable. Pensar, por ejemplo, algunos colectivos que tienen el 2-3% de la población, si se agrupan, tienen un poder electoral decisivo, porque las elecciones en muchos países se ganan por 1-2% de votos muchas veces, ¿no? Si tienes el 25-30% de los votos, como son los jubilados en España, y es menos de lo que será. De hecho, en España tuvimos, en el año 1993, cuando solo eran el 19% del censo electoral, hubo un político muy hábil de izquierdas, Felipe González, en el último momento, en el último turno de un debate electoral, dijo que su contrincante, José María Aznar, si llegaba al poder, bajaría las pensiones. Y eso se cree que produjo un vuelco en las elecciones, en las expectativas, y ganó las elecciones Felipe González. Ahora era el 19%, ahora somos mucho más, o sea que realmente el voto jubilado es el decisivo. El problema es que el voto jubilado puede llevar a una sociedad que transfiere un exceso a los jubilados, a los mayores. Hay que, por supuesto, darles una pensión, hay que cuidarlos, hay que atenderles médicamente. Pero si nos pasamos en el importe de las transferencias a los jóvenes, aplastamos a la empresa y aplastamos a los jóvenes y a las familias, que son las que proveen el futuro con hijos, ¿no? Y luego el peso humano de Europa, ¿no? Y de Occidente, como os decía, Europa llegó a ser un cuarto de la población mundial, Europa incluido Rusia, en 1900, y ahora somos menos del 10%, además en un mundo... 4 minutos quedan, ¿vale? Pues voy a ir rápido. Como veis, nuestro peso ha decaído muchísimo, el de Occidente, Europa más Estados Unidos lo mismo, así veis el peso. Entonces, a nivel mundial hay 2 macropaíses que son China y la India. La India ya tiene más población que China, pero menos en edad laboral, y la va a sobrepasar. Y nosotros, europeos y Estados Unidos, la verdad es que somos poca cosa. Yo soy parte de una enorme coalición de toda Europa con toda América, ¿no? Y es una auténtica desgracia que Putin le haya dado por lo que le ha dado, porque teóricamente podido ser un aliado natural de esa coalición, pero lógicamente estamos ahora mismo en trincheras opuestas, ¿no? Esto es el balance de Europa frente a África, ¿no? La presión, para que os hagáis una idea de la presión migratoria que vamos a tener. Teníamos más del doble de población que África en 1950, ahora es al revés. Entonces voy a terminar ya muy rápido, como me quitan, hacen bien en quitarme, ya no tengo más tiempo. Yo creo que hace falta, voy a enseñar para mí las 2 medidas que serían más importantes, ¿no? Yo creo que lo fundamental, además de contar más cosas que están ahí, es que la gente vea lo bonito, o sea, el ejemplo de las familias con hijos, esa gente que tiene 6 hijos por ahí, ¿no? Eso, claro, eso es una pequeña tribu, ¿no? Eso es la zanahoria, ¿no? Motivación, sabéis que siempre se habla de la zanahoria y el palo. Y la mejor motivación es la que junta las 2 cosas a la vez. Una sola es mucho menos poderosa que las 2. Entonces, aquí la zanahoria, esa es la zanahoria. ¿Y cuál es el palo? Pues voy a poner, anda, no está... Teníamos aquí un vídeo de una mujer o está más adelante, que, bueno, esta es la estadística de la familia real, creo que os hablé de cómo ha decaído también. Esto no es un tema de dinero, pero teníamos un vídeo en la presentación que no sé, al final no sé qué ha pasado. A ver si lo tenemos por aquí. No. Bueno, tenía un vídeo de una mujer que no ha tenido hijos, ¿no? Era el testimonio
de una persona que tiene verdadera tristeza, ¿no?, por no haber tenido hijos. Creo que eso hay que decírselo a los niños. Los norteamericanos hicieron, antes se pasa muy rápidamente, un plan que hubo contra la natalidad hace 50, 60 años, porque estaban muy preocupados por el crecimiento explosivo de población. Al haber llegado la medicina occidental y haber llegado parte de la tecnología de alimentos y el agua potable, si no cae el número de hijos, la población crece mucho, ¿no? Entonces hicieron un plan y una de las medidas estrella era precisamente decirles a los niños que no tuviesen hijos. Ahora hay que hacer lo contrario, ¿no? Bueno, estaba hablando aquí del divorcio, una serie de cosas. ¿Por qué este drama humano no es objeto de atención en la política? Desde luego mi país no lo es. Es una de las grandes preguntas. Esta mañana me ha hecho una entrevista. Es bastante impresionante, ¿no?, porque nos estamos quedando sin país. Para que os hagáis una idea, nacen 2/3 menos españoles que hace 50 años. Parte de eso lo hemos cubierto con inmigrantes, pero solo parte, ¿no? Una cosa que pasa muchísimo, cómo se ha retrasado la edad de tener el primer hijo. Veis ahí, de 25 hemos pasado a 32 años en las españolas. Tenemos el aborto. El aborto ahora mismo en España, un embarazo de cada 4 termina en aborto. Claro, no es lo mismo que sea una cosa residual, que sea un caso extremo. No, es 1 de cada 4. Y en los sitios con menos nacimientos, como Canarias o Asturias, es mucho más todavía que eso. Una cosa, por cierto, la cumbre se habla de mujer. La mujer es absolutamente esencial. Todo lo que se ha dicho de la mujer es cierto. Y además, el papel del hombre es igualmente importante de forma complementaria. Y a la hora de tener niños, hay veces que las políticas de fecundidad y natalidad se centran solo en la mujer, y eso es un error. O sea, los hombres tienen incluso, por lo menos en España, incluso algo menos de deseo que las mujeres de tener niños, con lo cual se están haciendo, lo pocas políticas que se están haciendo, se están centrando solamente en la mujer, yo creo, por demagogia electoral y feminista. Y realmente, aunque la mujer tiene más peso, porque es así, es un error, es injusto y sobre todo es un error, ¿no?, el descuidar al hombre. Y a ver si termino, perdón. Esto era, a ver, bueno, yo creo que ya me he pasado de tiempo, con lo cual me he pasado de tiempo. Bueno, termino ya aquí y yo creo que la presentación se puede entregar a todo el mundo. Si luego hay preguntas o respuestas o los pasillos, quien quiera comentar algo más, por supuesto, a su disposición, ¿no?